Bueno, voy a volver aquí al texto de Monseñor Laice, y él mencionaba que había una carta pastoral ligada a Memoriale Domini que ya hemos leído. Una carta pastoral. ¿Qué decía esa carta pastoral? Fíjense, dice así. Vean la nota que está al pie de la página. Dice: la Sagrada Congregación para el Culto Divino envió esta carta traducida a la lengua correspondiente a los que piden el indulto. Una carta ligada a Memoriale Domini, pero una carta que dice algo muy importante. Vamos a ver. Dice: en respuesta a la petición presentada por vuestra conferencia episcopal sobre el permiso de distribuir la comunión depositando la hostia en la mano de los fieles, os transmito la siguiente comunicación. Remitiéndose en todo a lo que fue objeto de la instrucción adjunta, o sea, Memoriale Domini, que ya leímos, fechada el 29 de mayo de 1969, sobre la permanencia en vigor del uso tradicional. Vuelve a resaltar la carta pastoral adjunta a Memoriale Domini que permanece en vigor el uso tradicional de dar la comunión en la boca. El Santo Padre ha tomado en consideración los motivos invocados en apoyo de vuestra demanda y los resultados de la votación realizada sobre este tema. Él concede que dentro del territorio de vuestra conferencia episcopal, cada obispo, atención, cada obispo según su prudencia y su conciencia, pueda autorizar en sus diócesis la introducción del nuevo rito para distribuir la comunión, con la condición de que se evite toda ocasión de sorpresa por parte de los fieles y todo peligro de irreverencia hacia la Eucaristía. A ver, hay elementos importantísimos en esta carta pastoral. Entonces, no es nada más como que la conferencia episcopal se pone de acuerdo, lo aprueba, en Roma le dan el ok, el visto bueno, y ya de pronto la comunión en la mano tiene que ser impuesta en toda la nación. No, no es así. Ya vimos en qué casos nada más estaba previsto que la conferencia episcopal solicitara el indulto a Roma. Solo donde estaba extendida la práctica por desobediencia y ya no había cómo pararla. Pero ahora está diciendo más esta carta pastoral. Dice, aún si Roma concede el indulto, cada obispo, según su prudencia y su conciencia, puede autorizar en su diócesis la introducción del nuevo rito para distribuir la comunión. O sea, la conferencia episcopal no está por encima del obispo. Es el obispo el que juzga en cada diócesis, y dice aquí, según su conciencia y prudencia pastoral. Pero fíjense lo que dice. Con la condición, hay una condición para que se conceda el indulto. Dice, de que se evite toda ocasión de sorpresa por parte de los fieles. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede innovar donde esta práctica no existe, porque eso va a causar sorpresa en los fieles. No puede ser que un obispo dijera, bueno, ¿saben qué? Aquí siempre se ha distribuido la comunión en la boca, pero ahora, como el Papa ha concedido a la conferencia episcopal el permiso, entonces ahora lo vamos a hacer aquí en la diócesis. Eso provocaría sorpresa en los fieles. Donde nunca se ha hecho esto, provocaría sorpresa. Cuando Pablo VI dice que hay que evitar toda ocasión de sorpresa, está diciendo, no hay que innovar donde esto no se ha hecho. Pero a esto no se le hizo el menor caso. No se le hizo el menor caso. Memoriale Domini se tomó nada más como un ok a la comunión en la mano. Hay que hacer un mero trámite. La conferencia episcopal que vote, y todos estamos de acuerdo. Lo mandamos a Roma. Roma nos da el visto bueno, pone el sello y se empieza a distribuir la mano en todo el país. Eso es lo que se hizo en la práctica en muchos lugares. Por eso lo digo, las consecuencias fueron desastrosas, lamentables de Memoriale Domini. Porque fue ocasión
terminó siendo ocasión para que una desobediencia triunfara. Por eso el documental se llama, el documental que les mencioné al principio, Comunión en la mano, el triunfo de la desobediencia. Sí, para eso sirvió Memoriale Domini, lamentablemente. Luego, dice que se evite sorpresa y todo peligro de irreverencia a la Eucaristía. Para ello se tendrán en cuenta las normas siguientes. 1. La nueva manera de comulgar no deberá ser impuesta de modo que excluya el uso tradicional. O sea, no se puede decir ahora se recibe en la mano y ya no en la boca. No. No se puede. Importa especialmente que cada fiel tenga la posibilidad de recibir la comunión sobre la lengua allí donde se conceda legítimamente el nuevo uso y cuando se acerquen a comulgar al mismo tiempo otras personas que reciban la hostia en la mano. O sea, se debe de respetar a los fieles que quieran recibir en la boca, aun si otras personas reciben en la mano. Cosa que no se ha hecho en muchos lugares. Yo tengo testimonio de muchos fieles en distintos países y hay testimonios públicos, hay videos donde se ve que hasta obispos, hasta nuncios apostólicos han humillado fieles públicamente ante cámaras de video, los han humillado públicamente cuando quieren recibir de rodillas y en la boca les han dicho, párate. Y si no se para la persona, hay videos donde se ve claramente que no le dan la comunión. A otros los obligan, contra su voluntad los obligan, porque lo están exponiendo en público, a que se levanten y les ponga la mano y ahí se la dan en la mano. Esto es completamente contrario a la mente de la iglesia, contrario a los derechos de los fieles, contrario incluso al indulto donde se ha concedido para dar la comunión en la mano. Es terrible este abuso de los derechos de los fieles. Y son esos que hablan de la dignidad de los bautizados, de la dignidad de los fieles, que por eso hay que darles en la mano. Pero si el fiel quiere ejercer su dignidad poniéndose de rodillas para adorar a su Señor y recibirlo en la boca, entonces ese fiel no hay que respetarle nada. Es un fanático, es un rígido, tiene problemas psicológicos, busca seguridades en el pasado, en las reglas. Es terrible, pero eso está pasando. Dice, en efecto, las dos maneras de comulgar pueden coexistir sin dificultad en la misma acción litúrgica, de modo que nadie encuentre en el nuevo rito una causa de turbación para su propia sensibilidad espiritual respecto a la Eucaristía y para que este sacramento, que por su naturaleza es fuente y causa de unidad, no se convierta en ocasión de desacuerdo entre los fieles. Bueno, voy a dejar hasta aquí el documento de Monseñor Laice. Creo que tenemos ya, déjenme quitar a Bugnini porque no creo que merezca estar aquí llamando la atención en este programa. Ahí está, se fue Bugnini y vamos a volver a poner a este obispo que me parece que es un héroe de la defensa de la Sagrada Eucaristía, Monseñor Laice, que Dios tenga en su gloria. Creo que tenemos un panorama más o menos completo de cómo comenzó todo en nuestro tiempo. Ahora, vamos concluyendo, voy a resaltar algunos puntos para concluir, porque la pregunta es, ¿la comunión en la mano en nuestros tiempos es realmente un retorno a la Iglesia antigua o es un retorno al protestantismo? Yo sostengo que es un retorno al protestantismo. No lo sostengo nada más yo, lo sostienen muchos que tienen más estudios
teológicos y más capacidad que la mía para entender las cosas. Pero bueno, retomando, de la época patrística quiero decir lo siguiente: no podemos saber qué tan extendida fue esta práctica, no lo podemos saber con certeza. Como ya mencioné, hay testimonios de que se dio esta práctica de recibir la comunión, poner la hostia en la mano del fiel. Podemos decir que los padres describieron el rito, no lo promovieron. O sea, los textos que tenemos donde se menciona que la hostia se ponía en la mano de los fieles no nos dan para decir que los padres eran entusiastas y promotores de la comunión en la mano. Eso es claro, eso es un hecho, estoy hablando de hechos. Aquí no se trata de gustos, que quede claro, no es a mí me gusta más de esta manera, a mí me gusta más de la otra, no. Estamos hablando de hechos, por eso he mencionado documentos, por eso este programa es extenso, es largo, no es para el que tiene prisa, es para el que quiere saber la verdad de las cosas. Los padres no eran entusiastas de la comunión en la mano, simplemente describieron algunos, los pocos testimonios que tenemos, describieron lo que pasaba en la liturgia en su tiempo. Luego, los padres vieron los riesgos, porque en los mismos textos donde describen la comunión en la mano, ellos hablan del peligro que hay de profanación o de que las partículas se caigan, se pierdan. Y también en la misma época patrística se comenzó a retirar la práctica de la comunión en la mano y se comenzó a prohibir, de manera que hacia el final de la época patrística prácticamente ya solo en muy pocos lugares quedaba esa opción, o más bien esa manera de distribuir la comunión en la mano. Por más de 1000 años en la Iglesia latina y en Oriente y en Occidente no se dio la comunión en la mano. Eso es un hecho, eso es un hecho. Y Pablo VI ya nos dijo por qué. En Memoriale Domini, Pablo VI nos dijo por qué razones se cambió esta práctica y se empezó a dar en la boca. Para mayor reverencia y para expresar mayor humildad de parte de quien recibe la Eucaristía. Ahora, ¿qué pasó después? Vino el protestantismo. Ese es un elemento del que no hemos hablado, pero es importantísimo. 500 años, por lo menos 500 años después de que ya la Iglesia había acostumbrado a todos a recibir la comunión en la boca, vino el protestantismo, y el protestantismo es una herejía, o varias herejías juntas. El protestantismo niega la transubstanciación, quiere decir el cambio de la sustancia del pan y del vino por la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, el protestantismo en general no enseña la presencia real de Cristo en la Eucaristía como la enseñamos nosotros. Para muchos protestantes, porque hay diversidad en el protestantismo, pero para muchos protestantes es solamente una presencia simbólica de Cristo, una presencia espiritual de Cristo, o una presencia real en la que conviven el pan y el cuerpo de Cristo, el vino y la sangre de Cristo, pero que ciertamente no permanece esa presencia después de la liturgia. O sea, hay variantes, pero ciertamente los protestantes no tienen la fe católica, no creen en la transubstanciación, que la sustancia del pan se convierte toda en la sustancia del cuerpo de Cristo y que la sustancia del vino se convierte toda en la sustancia de la sangre de Cristo. Eso no creen los protestantes. Y que la presencia real permanece mientras permanecen las especies del pan y del vino. Entonces, hay una doctrina que los protestantes negaron. Luego, ¿qué otra doctrina negaron los protestantes? Del sacerdocio. Muchos protestantes no tienen sacerdocio porque eso lo ven como una ofensa a Cristo. Ellos dicen Cristo es el único sacerdote. De manera que es una blasfemia, una abominación que un hombre se diga sacerdote.
Como niegan el sacerdocio, niegan el sacrificio de la misa. Y exaltan, en cambio, el sacerdocio de los fieles. Ellos dicen, no hay sacerdocio ordenado, hay sacerdocio de los fieles. Somos un pueblo sacerdotal todos, pero el único sacerdote es Cristo. Por eso, muchos protestantes llaman a sus líderes ministros, no sacerdotes. Entonces niegan fíjense bien, la transubstanciación, niegan el sacerdocio y, o sea, por lo tanto niegan la presencia real. La misa, para la mayoría de los protestantes, pasó a ser la cena. Como niegan que la misa es sacrificio, para ellos la misa es nada más banquete, un memorial de la cena del Señor, no de la muerte de Cristo en la cruz, como lo es para los católicos, sino un memorial de la última cena. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sacrificio y banquete? Pues muy importante. El banquete es algo para la asamblea. En cambio, el sacrificio es un acto destinado a Dios, nada más a Dios. El sacrificio es para Dios. La cena, el banquete es para la asamblea. La liturgia protestante se centra en la asamblea. La misa católica se centra en la adoración a Dios, porque es el acto de culto a Dios, es un sacrificio. Es la actualización del sacrificio de la cruz de Cristo, de modo sacramental. Pero para los protestantes es la cena. Por eso ellos separaron el altar. Los altares católicos tradicionales estaban pegados a la pared, hacia el oriente, donde se podía. Se ponían en el lado oriente del templo para que todos miraran al oriente, sacerdote incluido, cuando celebraba la misa. Los protestantes dijeron esto no, la misa no es sacrificio, la liturgia es un banquete, es un memorial de la cena, y si es un memorial de la cena, el altar no es altar para el sacrificio, es una mesa. Por lo tanto hay que separarla de la pared, ponerla en el centro. Y eso lo hicieron los protestantes. Hicieron, si es una cena, el ministro no tiene por qué estar viendo hacia la pared, hacia el altar, hacia la cruz. Eso es católico. Eso es blasfemo. El ministro tiene que estar viendo al pueblo, todos alrededor, todos viéndonos unos a otros, porque es un banquete. ¿Ven la diferencia? Bueno, si es banquete, está centrado no en Dios, sino en el hombre. Luego, la distribución de la comunión en la mano conviene bastante a estas herejías protestantes. Si no hay sacerdocio, y lo único que hay es el sacerdocio de los fieles, o sea, no hay sacerdocio ordenado, Cristo es el único sacerdote en el sentido de pontífice, y todos los demás somos iguales solo por el bautismo, entonces no hay por qué uno le dé la hostia en la boca a otro, si todos tenemos la misma dignidad bautismal. Pero también, si no hay la presencia real como la entiende la Iglesia, no hay por qué tener ningún cuidado con las partículas. Es una presencia simbólica, espiritual. Cristo no se va a quedar en las partículas, está espiritualmente presente en el pan que yo consumo. Por lo tanto, la comunión en la mano embona perfectamente con esta herejía protestante, con la herejía de que no hay sacerdote ordenado, con la herejía de que la misa es un banquete, nada más, sin sacrificio, con la herejía de que no hay transubstanciación. ¿Ven? Es una práctica que introdujeron los protestantes. Es que se nos olvida que entre los padres de la Iglesia y nosotros está la Reforma protestante en la historia. Y fue precisamente en los países que tienen mayor influencia protestante, como Alemania,
como Holanda, como Francia, porque hay unas regiones de Francia muy protestantes. Hay protestantismo muy arraigado. Es precisamente en esos países en donde empezó esta desobediencia, porque le copiaron a los protestantes. Así es que no es verdad que la comunión en la mano en nuestro tiempo es un retorno a la época patrística. No, es un retorno al protestantismo. Los católicos se dejaron fascinar por los teólogos protestantes y por la liturgia protestante y por la presión que tenían en países de mayoría protestante o de mucha influencia protestante. Y se dejaron fascinar. El modernismo entró en la Iglesia Católica porque teólogos católicos comenzaron a leer teólogos protestantes. Así es que no es una vuelta a la época patrística. La época patrística ya había superado la comunión en la mano. Ya había habido un desarrollo progresivo, un entendimiento mejor del misterio y por lo tanto un rito conforme con ese entendimiento madurado de lo que significa la Sagrada Eucaristía. No volvimos a la época de los Santos Padres. Los Santos Padres se deshicieron de esa práctica. Volvimos al protestantismo. Esa es la verdad. Y quiero compartir. Actualmente, la desobediencia comenzó en países de influencia protestante, por un lado. Luego, en esos países, este es otro hecho incontestable. Yo estoy mencionando hechos. Por eso yo quiero invitarlos a todos, sacerdotes que ven este programa, seminaristas, fieles. No se trata de qué me gusta más o qué me gusta menos. Es que a mí me gusta más en la mano, lo disfruto más. A mí me gusta más en la boca, lo disfruto más. No, a ver, es que no somos nosotros el centro. No se trata de cuál es nuestro gusto. Se trata de cuál es la verdad del asunto. Se trata de revisar la historia, el dogma, la liturgia, la teología y ver cuál es la forma más conveniente. También incluso trata de revisar la ley. ¿Qué fue lo que el Papa Pablo VI permitió? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué límites? Y también se trata de ver los hechos históricos, cómo fue que se hizo. Se hizo por desobediencia. Empezó con el pecado de algunos clérigos desobedientes, que en lo más sagrado desobedecieron. Y luego, la desobediencia continuó después del indulto, porque no siguieron las condiciones de Pablo VI. Usaron Memoriale Domini para imponer esa práctica, para establecerla donde nunca había sido establecida. Y lo que tenemos ahora es que en muchos lugares donde los laicos jamás lo pidieron, donde los curas nunca lo impusieron por desobediencia, ahora se impuso desde arriba por las conferencias episcopales. Esos son hechos. Esos son hechos. Aquí no estamos hablando de gustos, de ideologías, de qué prefiero. Ahora, ¿por qué voy a preferir una práctica que en mi tiempo, yo no vivo en la época de los padres de la iglesia, vivo en este tiempo, y en este tiempo esta práctica se impuso por desobediencia, por la debilidad de algunos, por el dolo de otros, por el engaño? ¿Por qué voy a preferir esa práctica? No se trata de qué me gusta más y qué me hace sentir mejor. A ver, objetivamente, ¿qué razones tendrías para apoyar un fenómeno que comenzó en la Iglesia Católica por el pecado de algunos? Digo pecado porque los que lo empezaron sí sabían que estaban desobedeciendo en algo gravísimo, por la desobediencia abierta. Y luego, más adelante, por la misma desobediencia, con el pretexto de Memoriale Domini, pero desobedeciendo Memoriale Domini, se siguió esparciendo este fenómeno. ¿Por qué querrías
que este fenómeno continúe. Entonces, es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Si algo no nos gusta, vamos desobedeciendo y desobedeciendo hasta que logremos que nuestra desobediencia triunfe sobre la autoridad. Las consecuencias han sido terribles, como mencioné. Los países en donde esto empezó ya no saben qué hacer para tener más católicos. Y aquellos donde se siguió imponiendo esta práctica están perdiendo la fe, la noción de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la conciencia que Él está real y verdaderamente presente allí. Y vean nada más cómo se comporta la gente en los templos, en donde esta práctica ya tiene años. Vamos a ver que va ligada a la pérdida de la reverencia, el respeto. Precisamente lo que Pablo VI no quería que sucediera es lo que sucedió efectivamente. Pero es que se abrió una puerta. O sea, Pablo VI abrió una puerta, queriéndolo o no, abrió una puerta que después otros empujaron para abrirla totalmente. Él abrió poquito, pero otros empujaron la puerta y quedó abierta de par en par. Entonces, las 3D: dolo, desobediencia, debilidad. Por estas 3D, dolo, desobediencia, debilidad, tenemos un uso generalizado de la comunión en la mano, y eso está demostrado por los documentos y por los hechos históricos. Esto no es cuestión de gustos. Puede ser duro ver la realidad, pero esta es la realidad. Entonces, la Iglesia nunca ha permitido dos modos igualmente válidos, igualmente convenientes, igualmente dignos, igualmente reverentes de distribuir y de recibir la comunión. Eso es falso. La Iglesia manda que la comunión se dé en la boca y tolera, bajo ciertas condiciones, que la comunión se dé en la mano. Entonces, apoyar esta práctica, pues es apoyar la desobediencia que empezó hace años. Es verdad que hay gente ahora mismo, que quede claro, que por su poca formación, por su ignorancia, porque así se le ha dicho, incluso sacerdotes, hacen esta práctica sin cometer pecado. ¿Por qué? Porque realmente no saben qué pasó y porque finalmente está permitido. Entonces, que quede claro, yo no juzgo, yo no hago un juicio de las personas que reciben la comunión en la mano o de quien da la comunión en la mano. No estoy haciendo un juicio de valor de las personas, pero aquí estamos hablando del hecho. ¿Es pecado recibir la comunión en la mano? Yo creo que no podemos dar una respuesta generalizada y decir, sí, todo el que recibe la comunión en la mano peca. No. Eso, no tenemos los elementos para decir eso. Porque hay que ver las cosas como están en nuestro tiempo, las circunstancias históricas que explican por qué muchos sacerdotes, obispos incluso, fieles, aprueban la comunión en la mano. Porque también hay obispos y sacerdotes víctimas del dolo, del engaño. Porque estas cosas no se nos dijeron, no se nos explicaban bien en los seminarios, no se nos dieron en la formación, solo se nos dice, la Iglesia ya lo permitió. Así es que es igualmente válido. Las dos formas son igualmente válidas. Un sacerdote que ha sido formado así, pues claro que no comete pecado si trata de ser reverente al dar la comunión en la mano. Tenemos que evitar los juicios de las personas. Sin embargo, el hecho, los hechos, ahí están. Todo lo que he mencionado en este programa, los hechos históricos, los documentos, las cosas como sucedieron, ahí están. Eso no cambia. O sea, la comunión en la mano en nuestro tiempo sí es el triunfo de la desobediencia.
Pero no quiere decir que todo el que da la comunión en la mano, recibe la comunión en la mano, es un desobediente. No necesariamente. No hay que revolver el hecho con las personas. El juicio del hecho es uno. Juzgar a las personas le toca a Dios. A nosotros nos toca compartir lo que sabemos, educar al que se deje educar, al que quiere aprender, dar nuestras razones, difundir esto que he mencionado. Eso nos toca hacer. Pero entonces no juzguemos que comete pecado cualquier sacerdote que da la comunión en la mano o cualquier fiel que recibe la comunión en la mano. No tenemos elementos para afirmar tal cosa. Tenemos elementos para afirmar que la comunión en la mano comenzó en nuestro tiempo por una desobediencia que en muchos casos fue un pecado grave. Sí, creo que se puede decir eso. Pero no necesariamente que todo el que lo realiza hoy está cometiendo pecado. Ahora, si tú ya sabes, si conoces, sabes tus derechos, eres fiel, eres sacerdote, eres seminarista, bueno, pregúntate, ¿qué razón tendrías para apoyar una práctica que tiene esta historia en nuestro tiempo? Vuelvo a decir, nosotros ya no estamos en la época de los padres. Los padres se habían deshecho de esa práctica. Esta es una vuelta al protestantismo. Está claro que donde empezó esta práctica no fue por influjo de los padres de la iglesia, sino por influjo del protestantismo. Entonces, ¿por qué querríamos apoyar eso? ¿Qué hacer? Lo digo en un momento más, algunos consejos, pero antes quisiera mostrarles ahí en la pantalla las redes sociales en las que me pueden seguir. Ahí está un número de WhatsApp al que pueden mandar mensaje para darse de alta y recibir aviso de nuevos videos. Si quieren también entrar en la red de familias católicas, familias conservando la fe, es una red espontánea de amigos a través de la cual comparto algunos temas que les pueden servir para conservar su matrimonio, para educar sus hijos, para mantener la fe católica en sus familias. Si quieren ser parte de esa red internacional, pueden ustedes enviar mensaje de WhatsApp a ese número, decir quiero estar en la red de familias o también quiero recibir aviso de nuevos videos. Sepan que nosotros no contactamos a nadie por ese número. Ese número es para que ustedes nos contacten. Una vez que nos contactan, sí les respondemos. No yo directamente, lo hace un equipo que me ayuda porque son muchísima gente que manda mensaje, pero cuando ustedes manden un mensaje de alta a ese número, les van a preguntar algunos datos mínimos. Es normal, no queremos una red de gente anónima, así es que nos responden ustedes con esos datos y los registramos y los integramos a nuestra red. Si alguien quiere apoyar el trabajo de este canal, este apostolado, como les digo, yo no monetizo en las redes sociales, no gano dinero en ninguna plataforma. Sin embargo, los medios para transmitir, los medios para los programas que utilizo, los medios electrónicos y otros medios que necesito para el canal no son gratuitos para mí. Si alguien me quiere apoyar, mando un mensaje a ese número que aparece en pantalla y diga, padre, yo quiero apoyar, ¿cómo puedo apoyar? Y ya por allí les indico cómo me pueden hacer llegar una ayuda y se los agradezco a los que gusten. Vuelvo a recordar, échenme la mano con un like, denle like al video, denle like a la página de Facebook, like al video, sigan la página de Facebook, si están en YouTube denle like, suscríbanse si están en YouTube al canal, es muy importante, compartan para que el mensaje llegue a otras personas. Si les ha servido este programa, si han aprendido, si creen que vale la pena esta información, denme la mano, por favor, ayudando a que llegue a más personas. La suscripción es muy importante. YouTube está de algún modo cancelando canales católicos como este, no nos promueve igual. Si ustedes pican esos botoncitos, el like, el suscribirme o suscribirse,
Si ya estás suscrito, no le des clic porque te vas a desuscribir. Pero si dices suscribirse o suscribirme, dale clic. Compartiendo es como ustedes y comentando es como ustedes hacen que YouTube promueva más nuestros contenidos. Bien, pues ahora, ¿qué podemos hacer? Hay que darnos cuenta que no vamos a cambiar estas cosas rápido. Este cambio no vino de la noche a la mañana, así es que lo primero es no juzgar a las personas. Porque si lo único que hacemos es señalar personas, decir, ay, este padre ha de ser un masón infiltrado porque da la comunión en la mano. No, por favor, no hagan esos juicios. Ay, este obispo es un masón porque permitió en su diócesis la comunión en la mano. No, por favor, no hagamos esos juicios. No nos corresponde a nosotros ni podemos ver el corazón de las personas. Así están las cosas, nos guste o no. Y de aquí tenemos que partir para ir cambiando poco a poco. Lo que ha tardado décadas en demolerse no lo vamos a reconstruir en un día o dos. Así es que hay que tener paciencia. No le podemos pedir a un sacerdote, un obispo, que de pronto pare la comunión en la mano. Así de pronto, sin más. Es muy difícil. Hay muchas cosas que a veces los laicos no entienden, pero mis hermanos sacerdotes que ven este canal pueden entender. Hay muchas cosas en la pastoral en las que tenemos que irnos con cuidado, y no significa ser cobardes, no significa que no tengamos el Espíritu Santo, no significa que no queramos obedecer a Cristo, simplemente que los sacerdotes saben muchas cosas que los laicos no se dan cuenta, pero uno como sacerdote tiene que considerar muchas cosas que a veces un laico no entiende o no ve. Así es que comprendan eso, por favor. Pero los sacerdotes podemos promover, podemos hablar de este tema, podemos explicar a los fieles esta información, compartirla, porque es la verdad de los hechos, es la verdad de los documentos. Esto lo podemos compartir. Y yo creo que muchos fieles están abiertos a la verdad. Y si supieran todo esto, muchos fieles dirían, yo ya no quiero recibir la comunión en la mano. Yo creo que les brotaría casi en automático al saber estas cosas. Así es que hay que instruir. Los sacerdotes podemos invitar a los fieles, podemos poner un reclinatorio, no es prohibido poner un reclinatorio en la parroquia a la hora de la comunión para el que quiera se arrodille, no tenemos que imponerlo. Se puede poner el reclinatorio y mucha gente lo va a hacer. Muchos no se van a molestar y total, el que no se quiere hincar o el que no puede hincarse, sin problema, se le da la comunión de pie, no pasa nada, ¿no? Vamos haciendo las cosas a la velocidad que se puede. No podemos forzar, no somos Dios, no somos Jesucristo. Sabemos hacia dónde tenemos que ir, vayamos dando pasos en esa dirección para lograr una mayor reverencia, mayor adoración de nuestro Señor Jesucristo, mayor formación de los fieles. Entonces los sacerdotes podemos ser creativos, pastoralmente hablando, litúrgicamente hablando, en el sentido de decir, ¿qué puedo hacer para ir formando a mis fieles y motivándolos a que reciban ya no en la mano, sino en la boca? Y se puede de rodillas, mejor, que no está prohibido. No está prohibido recibir la comunión de rodillas. Que sea mal visto por algunos no significa que esté prohibido o que sea mal visto por la iglesia. La iglesia no lo ve mal y hay que quitarnos esos complejos. Los seminaristas también. Un día van a ser sacerdotes y desde ahora pueden ir pensando cómo formar los fieles. De hecho, muchos seminaristas ya trabajan en la formación de los fieles. Compartan esta información que hemos difundido en este video y en otros videos. Compártanla con los fieles. Estudien, fundamenten bien, usen los textos que hemos usado aquí y formen a los fieles. Los seminaristas tienen mucha influencia. También los religiosos y las religiosas, los laicos también pueden formar sus hijos en primer lugar. Fórmense ustedes y formen sus hijos. Luego, influyan en quien se deje. Hay gente cerrada que no los va a querer escuchar. No la juzguen tampoco. Ténganle paciencia, siembren la semilla y riéguenla con la oración. La semilla que sembraste en alguien que te rechazó, riégala con la oración. Dios sabrá cuándo da fruto.
pero no seamos imprudentes. No vayamos a regañar a todo mundo nada más porque recibe la comunión en la mano y lo regañamos como si hubiera cometido un sacrilegio, como si hubiera tenido la intención de pisotear a nuestro Señor Jesucristo. No, la mayoría de la gente que recibe en la mano no tiene la intención de pisotear a nuestro Señor Jesucristo. Y eso hay que entenderlo. No estoy diciendo que está bien, estoy diciendo no es la intención. Y por lo tanto no debemos tratar a la gente como si fueran culpables de herejía, de sacrilegio, cuando tal vez no saben, no tienen la formación, es lo que se les ha dicho, es lo que han visto toda su vida. Entonces tenemos que tener paciencia, rezar para que Dios actúe también en su iglesia y vaya poco a poco cambiando estas cosas. Así es que bueno, pues gracias de verdad a todos los que se han conectado en este tiempo. Gracias. Hay muchos comentarios que por ahora mismo no me es posible atender. Terminando la transmisión lo atenderé. Gracias de verdad por la confianza en este servidor. Sé que ha sido un programa largo, pero creo que es necesario poner toda esta información en un solo video. Si recomiendan el video, díganle a la gente, velo por tiempos, en varias sesiones. Pero es muy importante tener toda la información valiosa junta en un solo programa para que esto se pueda ver. Puede ser en varios episodios, pero así nos vamos formando todos. Gracias de verdad. Les pido que recen por mí, recen por todos los sacerdotes para que podamos ser fieles ministros de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos con paciencia, con caridad pastoral, con misericordia, también con sabiduría y con firmeza cuando sea necesario usarla, conducir a los fieles por el camino de la vida eterna a una mayor adoración, veneración de la Sagrada Eucaristía, para gloria de Dios, para provecho de las almas. Un abrazo a todos los que han puesto algún comentario. Antes de despedirse, denle like y permítanme darles la bendición. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Que Dios los bendiga, vivan una santa cuaresma. Todos los días estoy subiendo una breve oración para el tiempo de cuaresma. La pueden seguir en el canal, en Facebook, en X, antes Twitter. Lo que les pueda servir, ojalá que sí, para su tiempo de cuaresma, pero los animo, no pierdan el espíritu penitencial, hagan penitencia, ayunen en la medida de lo posible, según su condición física, médica, de edad, etcétera, pero hagan penitencia, oren más de lo normal, permanezcan en espíritu de austeridad, sepárense de lo mundano lo más que puedan, guarden la abstinencia de los viernes, no coman carne ni de pollo ni de ave los viernes para unirse a la penitencia de toda la iglesia, vayan a misa lo más que puedan, comulguen, hagan una buena confesión, tengan una santa cuaresma. Conserven su fe, hasta la próxima y que viva Cristo Rey.